Buenas noches, doctores. Bueno, vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy, de luego comenzando con esta nueva serie del mes de septiembre, donde vamos a abordar el Doppler renal normal y el Doppler renal en la estenosis de las arterias renales, así como otros importantes temas como la ecografía ocular en modo B y las lesiones de los ganglios linfáticos, así como también las lesiones de piel. Entonces, iniciemos. Ok, vamos a empezar con lo principal que debemos conocer. ¿Cuándo está indicado la realización de un ultrasonido Doppler renal? ¿Cuándo nosotros requerimos este estudio? ¿Cuándo debemos hacerlo? En primer lugar, tener en cuenta que esto es un importante estudio que está indicado en todos aquellos casos en los que se sospecha una estenosis en las arterias renales, ya sea esta producto de una aterosclerosis que se presenta con mucha frecuencia en pacientes de edad avanzada o con antecedentes de diabetes mellitus, o también en aquellos pacientes que presentan enfermedad a nivel de lo que son los miembros inferiores, una enfermedad de lo que sería una enfermedad aterosclerótica de los miembros inferiores, ¿ok? También en aquellos pacientes que pudieran presentar casos especiales de displasia fibromuscular, que esto tiende a suceder más en pacientes jóvenes y sobre todo va a afectar el tercio medio y distal de la arteria renal, como veremos en la clase que viene después de esta, porque la aterosclerosis que genera estenosis de la arteria renal, generalmente esta primera va a afectar al tercio proximal, al tercio que está más cerquita de lo que es la aorta abdominal, ¿ok? Entonces, es importante que usted tenga en consideración que esta afecta más al tercio proximal de las arterias renales y la displasia fibromuscular, en cambio, afecta más al tercio medio distal, que las estenosis generadas por aterosclerosis van a afectar más a pacientes añosos, mientras que la displasia fibromuscular va a afectar a pacientes jóvenes. Entonces son diferencias que ya debemos irnos planteando del punto de vista epidemiológico, pero el punto principal, esencial a tocar acá es este, que nosotros debemos tener en cuenta que ante la sospecha de una estenosis de la arteria renal, el Doppler renal es una herramienta fundamental en este diagnóstico. De luego, todas estas causas van a desencadenar una hipertensión renovascular que puede también desencadenar a su vez una nefropatía isquémica. Obviamente, si tenemos estenosis de las arterias renales, puede generarse isquemia renal y nefropatía isquémica y desde luego, una de las principales o de las primeras consecuencias que se nos van a presentar es la hipertensión renovascular en estos pacientes. Asimismo, podemos tener otras indicaciones cuando hay sospecha de aneurisma de la arteria renal, fístulas arteriovenosas o sospechas de infarto renal. También se puede practicar el Doppler renal porque nos va a generar información muy importante en el diagnóstico de estas entidades patológicas. Asimismo, el agrandamiento y trombosis de la vena renal y los pacientes trasplantados también van a requerir de Doppler renal para nosotros evidenciar estas entidades y poder obtener la información necesaria para el manejo idóneo de estos pacientes. Tenemos acá una tabla con indicaciones específicas. ¿Cuáles son? Aparición abrupta de la hipertensión arterial, desde luego. Si estamos sospechando una hipertensión arterial renovascular, debemos descartar la estenosis como causa y para eso vamos a pedir un Doppler renal. Los pacientes con hipertensión rápidamente progresiva o maligna o refractaria que no responde al tratamiento, debemos descartar la causa o esta causa de estenosis renal como potencial factor generador de esta situación. Pacientes jóvenes con hipertensión severa, el fallo renal inexplicable en pacientes menores de 50 años también es una importante indicación de Doppler renal. Debemos verificar qué está sucediendo ahí, si hubo una nefropatía isquémica o cualquier otra alteración que generara una enfermedad parenquimatosa renal importante que desencadenara una importante insuficiencia renal, ¿ok? En estos pacientes. Asimismo,
pacientes con hipertensión y deterioro de la función renal, riñones de tamaño asimétrico. Esto sobre todo llama la atención cuando nosotros hacemos una evaluación en modo B y verificamos que el paciente tiene una importante asimetría volumétrica renal, digamos más de 2 centímetros de diferencia entre cada riñón, y además observamos algunos cambios en la ecogenicidad renal, o el paciente viene ya con una clínica y paraclínica subjetiva de enfermedad renal. Nosotros deberíamos verificar a través de un Doppler renal la indignidad de estos riñones. El soplo abdominal, porque puede ser, desde luego, un aneurisma de la aorta, pero tenemos también que descartar los aneurismas de las arterias renales, sobre todo si hubiese algún tipo de manifestación clínica que nos oriente hacia ese diagnóstico. De hecho, tuve en una de las prácticas que di en Margarita este año un paciente con un importante aneurisma de la arteria renal izquierda, ¿ok? De más de 7 centímetros. Fue algo verdaderamente impresionante. Entonces, el Doppler renal viene a ser una importante evaluación a realizar en estos pacientes, porque debemos ver cómo ha repercutido en la hemodinámica de renal estas alteraciones vasculares. La vasculopatía en otra localización también nos va a sugerir la realización de Doppler renal, porque recuerden que estas vasculopatías van a repercutir muchas veces en lo que es el eje renal y van a afectar a estas importantes estructuras anatómicas, y por subsiguiente van a afectar el funcionalismo renal. Insuficiencia cardíaca crónica o edema agudo de pulmón de causa desconocida también es una importante indicación que podemos tener en cuenta a la hora de sugerir un Doppler renal. Entonces, esas son las indicaciones más específicas. En estas situaciones vamos nosotros a pedir o a realizar este. Ok, vamos a revisar la anatomía grosera o básica de las arterias renales. Recordar que estas se generan por debajo del tronco celíaco, ¿ok? Y un poco por debajo, 1 a 1,5 centímetros por debajo de la arteria mesentérica, como podemos ver acá. Entonces van a emerger a ambos lados de la aorta abdominal, ¿ok? Asimismo, estas arterias renales van a ser en número de dos, una para el riñón derecho, una para el riñón izquierdo. Van a tener importantes relaciones anatómicas. Observen que entre sus relaciones anatómicas tenemos, número uno, esta relación que presenta con la vena cava. Fíjense que esto es una importante o un importante detalle anatómico que debemos recordar. Cuando la vena cava también tiene dos venas renales, una vena renal para el riñón izquierdo, en este caso derecho, una vena renal para el riñón izquierdo. Es importante tener en cuenta dos características anatómicas que debemos recordar siempre. En cuanto a la vena renal izquierda, esta que ven acá, ella va a atravesar este espacio que está entre la mesentérica superior, o la emergencia de la mesentérica superior, y la aorta abdominal. Es decir, por detrás tiene la aorta abdominal, por delante a la mesentérica superior. Este reparo anatómico es importantísimo porque cuando hay una salida abrupta de la mesentérica superior, puede originarse el famoso síndrome de Nutcracker o de cascanueces que les presenté en un reel en mi canal de Instagram. Así que si no lo han visto, pueden ir a ver canal de Instagram, doctor DR, mejor dicho, dr.albert Palermo, donde van a ver las características del síndrome de Nutcracker, que de todas formas lo vamos a mencionar nuevamente en la clase número 2. Cuando esta vena pasa a través de esta pinza y la salida de la mesentérica es abrupta, o supongamos que hay una lesión aneurismática, hay algún tipo de tumoración, alguna situación que genere un aumento o una ocupación de espacio a este nivel, podemos ver compresiones de la vena renal izquierda a este nivel que comprometen el flujo que ésta recibe, o la sangre que ésta recibe desde los riñones, generando una dilatación distal con una estenosis a nivel de este sector, donde atraviesan esa pinza que se forma entre la aorta abdominal y la vena mesentérica superior. Tener en cuenta entonces esta característica es fundamental, no lo olviden.
otra característica anatómica que debemos recordar cuando hacemos el Doppler renal es esta. La arteria renal izquierda, perdón, derecha, pasa por detrás de la vena cava. Muy importante, la arteria renal derecha pasa por detrás de la vena cava. Y fíjense que inclusive ambas arterias renales están posteriores a las venas renales. Es decir, las venas renales tienen una disposición más anterior. Y de luego todos guardan una estrecha relación a nivel del ilio renal con lo que sería la pelvis y el uréter proximal. Son relaciones importantísimas. Fíjense que salen unas pequeñas ramas de lo que serían las arterias renales, que serían estas arterias suprarrenales. ¿Ok? En este caso, es importante también recordar eso. Luego, la arteria renal a cada lado se va a dividir en estas ramas que vemos acá, que son las ramas segmentarias. ¿Ok? Hay ramas segmentarias anteriores y posteriores. ¿Ok? Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. De todas formas, vamos a seguir revisando esta anatomía. Miren esta imagen tan hermosa de un importante atlas, el atlas de Yokoshi, que es producto de imágenes de disecciones de cadáveres. Entonces, obsérvese cómo tenemos acá la glándula suprarrenal, tenemos acá el riñón, en este caso el izquierdo, vemos cómo la arteria renal llega al ilio, la arteria renal izquierda lanza sus arterias segmentarias, luego las arterias interlobares, y bueno, aquí no llegamos a ver las arciformes, pero vemos las arterias segmentarias, son estas, las principales, y luego vemos las arterias interlobares que están a este nivel. ¿Ok? Asimismo, debemos ver cómo la arteria viene en una disposición posterior a esto que vemos acá, que es más grande, que es la vena, ¿ok? La vena renal izquierda en este caso. Y luego, las ramas segmentarias tienen una disposición anterior y también hay otras que tienen disposición más posterior a nivel y que se presentan a nivel del ilio. Asimismo, podemos observar acá otra importante característica, que es esta, la vena en este caso testicular izquierda, ¿ok? Esa vena que va a los testículos y que muchas veces es la responsable de que haya varicocele por este ángulo que forma aquí a nivel de la vena renal de 90 grados, que se ve mucho o influye mucho más en la fisiopatología de lo que sería el varicocele. Y por supuesto, fíjense que esta vena renal va a pasar, acá no se ve la pinza que hay, que hace la mesentérica superior, y cuando hay una compresión a nivel de esa pinza que se forma entre la entre la arteria mesentérica superior y la aorta, y tenemos una compresión acá en el síndrome de Nutcracker, obviamente va a haber un éxtasis vascular del flujo que viene desde los riñones o desde los testículos a esta vena, y eso me puede desencadenar un éxtasis vascular que va a tener una repercusión hemodinámica en el riñón, y también me puede generar a su vez varicocele secundario. Entonces son importantes detalles anatómicos que nosotros debemos, es importante recordar. Y miren la precisión del atlas de Netter con la imagen que tenemos acá del atlas de Yokochi, se corresponde mucho. Vamos a seguir, pero entonces fíjense lo siguiente. Vamos a tener que hay también variantes en la anatomía, como siempre. Vamos a tener entonces que, por ejemplo, en este caso, vemos que hay una arteria renal derecha accesoria baja, que es esta que vemos acá. Entonces, no siempre vamos a tener, aunque no es tan común, una sola arteria renal, sino que podemos tener variantes anatómicas como esta, una arteria renal accesoria baja, que vemos acá, y que de paso, miren algo muy interesante, pasa anterior a la vena cava. Eso es algo interesantísimo. Si se lo llegasen a encontrar al realizar el Doppler renal, hay que reportarlo. También podemos tener esto, la arteria frénica inferior con arterias suprarrenales superiores, ¿ok? Que son estas que están acá. Puede originarse ya aquí mismo, a partir de la arteria renal.
Es decir, recuerden que, vamos a la imagen anterior, estas se generaban desde aquí, desde esta zona, ¿ok? Y aquí se generaron la arteria suprarrenal superior con sus ramitas, pero en este caso de esta variante, perdón, para acá, vamos a tener que, en vez de generarse en la aorta, se genera como rama de la arteria renal. ¿Qué? ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, muchísima. Si hubiese una estenosis aquí, entonces va a haber también una afectación a nivel de la glándula suprarrenal. Y sabemos que la glándula suprarrenal es una importante glándula de nuestro organismo que regula una gran variedad de funciones debido a las hormonas que se producen allí. Así que si tiene importancia, debemos reportar eso en el caso de que pudiéramos verlo. También podemos tener una subdivisión proximal de la arteria renal. Vean que la arteria renal, en vez de dividirse acá, apenas emerge de la aorta, se subdivide en arterias segmentarias ya de una vez. Entonces, eso es lo que llamamos una subdivisión proximal. Ustedes van a ver ramas llegando, o sea, ya después que ustedes, cuando ustedes hagan el corte donde ven la arteria en longitudinal, en vez de ver una sola arteria, van a ver múltiples ramas, van a ver un pequeño trayecto de proximal y luego múltiples ramas antes de entrar al hilo. Eso es una variante también. La otra situación es que la vena renal izquierda sea doble. Miren esto. Tenemos una que pasa entre la arteria mesentérica superior y la aorta, que es esta, y tenemos una que le da la vuelta por atrás. Entonces, una vena renal izquierda doble, que puede formar de paso un anillo, como se ve acá, alrededor de la aorta abdominal. Entonces, esto puede tener una importante repercusión hemodinámica si hubiese afectación de la misma, ¿ok? Entonces, son variantes. Siempre trato de mostrar las variantes en las clases porque debemos conocerlas. Es algo fundamental conocerlo porque no siempre nos vamos a encontrar lo que generalmente se espera. Miren, acá esta otra variante. Tenemos venas renales múltiples, dos en este caso, y se ramifican, ¿no? Y en este caso, en particular, obsérvese que la vena cava inferior izquierda, que esta que está acá, persistente, puede unirse a la vena renal izquierda, ¿ok? Esto que está acá, vean esto. Esto es una vena cava inferior izquierda persistente que puede unirse a esta vena renal izquierda. Es decir, tenemos este tronco acá que persiste y que se une y hace este circuito. Entonces son situaciones, inclusive esto lo podríamos confundir con la vena testicular, ¿no? Entonces, ¿debemos conocer la variante? Sí. ¿Nos la vamos a conseguir? Probablemente no, pero probablemente sí, porque nos pueden llegar. Y si el día que nos llegue, debemos conocer esto para poder hacer la sinapsis y pensar, oye, dos venas renales, debe ser que hay unas venas renales múltiples. O estoy viendo una vena renal que pasa por delante y por atrás de la aorta, debe ser una vena renal izquierda doble que forma anillo. O estoy viendo que a nivel proximal la renal se me bifurca de una vez en la segmentaria. Estoy viendo una subdivisión proximal de la arteria renal. O estoy viendo una arteria, sigo haciendo el estudio y veo que sale una arteria ya casi a nivel de la mesentérica inferior o por debajo de esta y va hacia el polo inferior. Oye, tengo una renal accesoria baja. Entonces son cositas que hacen la diferencia, conocer los detalles. Continuemos acá. Esto es importante que lo conozcamos. La arteria renal, porque son segmentos que vamos a estudiar. Las arterias segmentarias que pueden ser anteriores o pueden ser posteriores, como esta, ¿ves? Aquí está dibujado como traslúcido por detrás. Entonces eso es importante. Tenemos ramas posteriores y anteriores. Son arterias segmentarias anteriores y posteriores. Y tenemos varias ramas que van a los diferentes polos o a los diferentes tercios del riñón. Estas ramas segmentarias se van a dividir en estas otras ramitas que son las interlobares, ¿ok? Las arterias interlobares son estas que están acá.
arterias interlobares. Y a su vez, las interlobares se van a dividir en estas que tienen forma de arco y se llaman arterias arqueadas. Y valga la redundancia, ¿no? Se arquean a nivel de las pirámides, de la base de las pirámides. Estas son las pirámides renales, fíjense, tienen forma triangular, esta sería su base. Esas arterias se arquean a nivel de su base, a este nivel, y se llaman arterias arqueadas. Mientras que estas que vemos acá, que forman como esta horqueta, como una funda, como aquella cuestión eh, con la que se lanzaba piedra en forma de Y, estas serían las interlobares. Estos ramos más largos y gruesos serían las segmentarias y esta la arteria renal distal. Entonces, arteria renal, ramas segmentarias y sobre todo las ramas interlobares o las arciformes son los segmentos que vamos a explorar en cada uno de los polos del riñón cuando hacemos un Doppler renal. Por eso debemos saber esa anatomía. ¿Ok? Entonces, arteria renal distal, acá tenemos ramas de lo que serían las segmentarias anteriores y posteriores. Luego, a este nivel, entre las pirámides, estarían las interlobares y a nivel de la base de la pirámide, más o menos a este nivel, esta es una imagen de una disección de cadáver. Fíjate que aquí a nivel del cruce, más o menos a este nivel, de lo que es la base de la pirámide, estaríamos viendo las arciformes. Entonces, de forma esquemática, renal, aquí debemos tomar medidas. A nivel de la segmentaria, debemos tomar medidas. A nivel de las interlobares, debemos tomar medidas. O si podemos, si nos lo permite el equipo, la resolución, la colaboración del paciente, la imagen, podríamos tomarlas también aquí, a nivel de las arqueadas. ¿Ok? Entonces, recordar ese aspecto fundamental de la anatomía. Arteria renal, arterias segmentarias, arterias interlobares y arterias ar- arqueadas. Ajá. ¿Cómo usted debe pedirle a su paciente que vaya cuando va a hacerle la ecografía Doppler? Muy importante detalle, ¿no? Usted le va a pedir que vaya en ayuno de 8 horas al menos, pero si son 12 mejor, para evitar la posibilidad de que haya mucho gas en el intestino o contenido que nos pudiera generar una dificultad a la hora de evaluar los riñones y de obtener sus imágenes. Eh, Algunos doctores permiten la dieta líquida y unas horas antes o 6 horas antes del estudio. Entonces, no, esto va a depender de la experiencia que usted vaya adquiriendo. En particular, a mí me gusta que los pacientes vayan en ayuna cuando voy a hacer un Doppler renal. El transductor que voy a usar es el convexo con una frecuencia que se va a ubicar entre 3,5 y 5 MHz. El PRF o la escala de el color y del Doppler espectral va a ser la mínima sin producir aliasing. Cuando hay aliasing, cuando en el color usted ya bajó tanto la escala que empieza a llenarse de color todo y a haber un moteado ahí de distintos colores. Eso no lo puede permitir. Te va a bajar la escala al máximo, pero sin generar aliasing. Cuando hay aliasing en el espectral, cuando usted ve que hace el Doppler pulsado y usted ve que obtiene la onda, pero la onda se genera o se grafica la mitad de la onda por encima de la línea base y la otra por debajo de la línea base, como con los picos. Entonces, eso me va a generar un aliasing. Vamos a dibujárselo para que lo entienda. Un aliasing espectral es, por ejemplo, que usted tenga la línea base aquí, viene un pedazo de la onda aquí y los otros picos quedan por abajo de la línea base. Eso es algo que no puede permitir. ¿Ok? Perfecto. Bueno, en 10 minutos vamos a salir, vamos a parar la reunión y luego vamos a regresar con el mismo link, ¿ok? Para que tengan en cuenta. De todas formas, les estoy avisando cuando queden 2 minutos para salir y realizar volver a ingresar.
Ajá, continuamos. La ganancia del color debe ser la más alta, pero sin producir tampoco aliasing, un moteado exagerado, importante, ¿no? Y otra cosa que debemos también localizar, a veces hay un botón que nos habla acerca o que nos permite modificar el filtro de pared, lo vamos a bajar también en la medida de lo posible, que esté bajito. Eso nos va a ayudar a tener una buena imagen Doppler. El tamaño de la muestra, que es ese tamañito, recuerden que tenemos una línea vertical y tenemos dos líneas horizontales, que es el tamaño de la muestra. Esa muestra debe ser de 2 a 4 milímetros. ¿Ok? Por eso es importante que si usted sigue todos estos parámetros, usted va a poder realizar un buen estudio Doppler. Ángulo Doppler se debe corregir no solo en las arterias renales principales, sino también en las ramas intrarrenales. Es decir, el ángulo Doppler, usted, cuando, ya lo vamos a ver más adelante, vamos a hacer un dibujito aquí, usted tiene la ventanita y usted puede inclinar esa ventana, puede generar una inclinación de su ángulo entre 45 y 60 grados. Eso es lo ideal y lo va a hacer tanto dentro del riñón como a nivel de la arteria renal. Eso lo debe hacer. Siempre hay que angular la caja. Y si usted tiene la muestra espectral, esta muestra debe tener de 2 a 4 milímetros, que es importante, y debe estar, este ángulo de esta línea, debe estar más o menos en 45 a 60 grados también, ¿ok? Muy importante. Y la línea que atraviesa, vamos a borrar aquí un momentico, que siempre explico estos detalles para que ustedes hagan bien su Doppler. La línea, esta línea, esta línea debe ser a 60 grados. Esta muestra debe tener 2 a 4 milímetros. Y hay otra línea horizontal, que es esta. Esa línea debe ser paralela al eje del vaso. Sobre todo si estamos evaluando la arteria renal, porque obviamente los vasitos más pequeños intraparenquimatosos no vamos a poder hacer todas esas cosas. Lo que sí vamos a poder hacer es la angulación a 60 grados y disminuir la muestra al mínimo posible para poder captar un buen espectro. Vamos a entonces a tener en cuenta esta situación: el aumento de la ecogenicidad, el adelgazamiento cortical y la simetría en el tamaño renal en el modo B. Cuando evaluamos el riñón en modo B y vemos aumento de la ecogenicidad, es más ecogénico que el hígado o es igual de ecogénico que el hígado, o mejor dicho, vamos a compararlo de la siguiente manera. Recuerden lo que es la enfermedad parenquimatosa renal. Si el riñón está blanco, si está del mismo, de la misma ecogenicidad o mayor que el seno, no se puede diferenciar ni siquiera el seno del parénquima. Ya sabemos que es una enfermedad parenquimatosa grado 3, pero puede, además, eso debe estar acompañado de una disminución del volumen y del grosor de la corteza. Si la ecogenicidad está aumentada, ¿ok? Mayor que la del hígado, pero la corteza está disminuida por debajo de 1 centímetro, podemos tener una grado 2. Y si la ecogenesidad está ligeramente aumentada, pero no hay cambio en el grosor de la corteza, tendríamos una enfermedad parenquimatosa grado 1. Entonces, el aumento de la ecogenesidad nos va a hablar sobre patología renal y debemos explorar entonces el riñón con Doppler renal. El adelgazamiento cortical menor de 1 centímetro nos va a hablar de afección parenquimatosa renal, de enfermedad parenquimatosa renal, es un indicador. Entonces nos vamos a ir a evaluar ese riñón con Doppler. La simetría en el tamaño renal, es decir, que usted midió un riñón, mide el riñón izquierdo y mide el riñón derecho, le saca el volumen y hay una diferencia en su longitud mayor de 1,5 o 2 centímetros, eso es lo que conocemos como asimetría volumétrica renal, y debemos sospechar que puede haber una afectación parenquimatosa de ese riñón que está más pequeño y por tanto debemos valorarlo por Doppler. Entonces, vienen a ser, estos tres vienen a ser importantes parámetros que debemos evaluar en el modo B y que nos van a llevar a sospechar sobre enfermedad parenquimatosa renal, que a su vez nos deben sugerir la realización de un ecodoppler renal. Ajá. Entonces, vamos a empezar con la técnica. Vamos a parar acá un momento para volver a ingresar al link en 5 minutos y iniciar con lo que es la parte técnica. ¿Ok?
con lo que vamos, con la forma en la que vamos a realizar el estudio.